a los contagios en el metro y también en los aeropuertos. En los aeropuertos españoles de momento no se están realizando pruebas PCR a los viajeros, pero en el resto de Europa la verdad es que cada vez hay más aeropuertos que sí que incluyen esa medida. María José Zamora. Sí, Sandra, la mayoría de los países europeos ya pedían a los turistas que viniesen con una prueba hecha desde su país de origen. Pero es que además, en todos estos países que vemos en el mapa, ya hacen esa prueba directamente en los aeropuertos. Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos, Italia o Bélgica. Hasta allí nos vamos. Allí está nuestro corresponsal, Guillermo Pascual. Sí, aquí cada día en el aeropuerto de Bruselas una media de 235 pasajeros se realizan el test PCR en este laboratorio móvil que está en la misma terminal. Son pasajeros que aterrizan desde zonas rojas, como es el caso de España. Pero esta prueba no exime de pasar también una cuarentena, cuyo cumplimiento va a ser vigilado por los rastreadores. Los funcionarios van a poder realizar varias llamadas para confirmar que ese aislamiento se está cumpliendo de forma estricta y en algunos casos incluso la policía puede presentarse en tu casa. En Alemania se realizan desde agosto test gratuitos en aeropuertos y estaciones de tren a los que regresan de zonas de riesgo si no traen una PCR negativa obtenida en las últimas 48 horas. Los resultados aquí tardan entre 2 y 4 días, durante los que hay que hacer cuarentena. El gobierno quiere cambiar la norma por cuarentenas obligatorias de entre 5 y 10 días a partir de mediados de octubre, en mitad de las vacaciones escolares de otoño. Desde que se abrieron las fronteras en los aeropuertos italianos es obligatorio el uso de la mascarilla y pasar por un control de temperatura antes de entrar a la terminal. A quienes regresan de países de riesgo como España, Croacia, Grecia, Malta y ahora también Francia, se les somete a un test PCR en el mismo aeropuerto. En algunos están probando con test rápidos antigénicos. Por cierto, desde hace unas semanas hay también un vuelo COVID-free entre Milán y Roma. Con los aeropuertos mundiales funcionando al 40% de su capacidad, cada país hace la guerra contra el coronavirus a su modo. Finlandia es el primer país europeo que usa perros para detectar el COVID en las terminales. Aseguran sus adiestradores que son más veloces que un test rápido y más fiables. Aquí los viajeros son recibidos de esta forma. Sin un negativo, esas puertas no se abren. Lo mismo ocurre en Bruselas. Palito por la nariz, PCR hecha y tras esperar un par de horas el resultado se puede continuar el viaje. Y cuanto más rápidos, fiables y económicos en estos test, mucho mejor. En el Reino Unido, para pasajeros, cuarentena y robots que desinfectan sin tregua para las terminales. Y aquí empezó todo y acabado antes. China es el país que más garantías exige. PCR antes de salir, PCR al llegar, cuarentena de 15 días y nueva PCR. Es la fórmula mediante la que han conseguido no tener un solo contagio nacional en más de 40 días.